Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 13. Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 13. Y mientras lo buscan, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 13. Vamos a leerlo todos juntos en esta tarde, amén. De esta manera todos declaramos la palabra del Señor en esta tarde. Es decir, en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 13, dice, todos juntos: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: levántate y serás limpio. Ven ahí donde está, inclinen su rostro. Padre Santo, te damos gracias una vez más. Damos gracias por tu presencia en este lugar. Damos gracias por tu Espíritu Santo, que muchas de las veces no podemos abrir nuestro corazón, nuestras mentes, porque tal vez tengamos problemas o un desánimo, Padre. En esta hora reprendemos ese espíritu en nuestras vidas. Y que podamos sentir tu presencia, podemos sentir tu Espíritu hablándonos en esta hora, en cuanto nos amas, en tu gracia, en tu favor, en nuestras vidas, Padre, en esta hora. Te pido que prepare los corazones y que abra los oídos para escuchar y recibir tu palabra en nuestras vidas. En esta hora también te pido de tu gracia, de tu favor, libertad, autoridad, Padre, para traer a tu pueblo a expresar tu palabra, lo que yo creo que tú me has dado, que les dé hoy, Padre, que compartan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, ¿no? Capítulo 5, versículo 3 se dice, ¿sí? Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Esta tarde yo quiero hablarles unos pocos minutos sobre, si te mandaran a hacer una gran cosa, ¿lo harías? Sí, la palabra nos dice que cuando Dios creó al ser humano, en otras palabras, cuando Dios lo creó a usted, dice que lo hizo a su semejanza, a la perfección. Pero por medio de la caída de Adán y Eva, por medio de esa caída, el pecado entró al ser humano, la cual todos somos nacidos constituidos en el pecado, bajo el pecado. La cual se ha significado de que la vida del ser humano se ha contaminado de realmente el plan, el propósito, el diseño original de Dios para el ser humano. Por medio del pecado, el diseño del ser humano se ha contaminado con tanta maldad, con tanto pecado. Yo creo que Dios creó a cada persona a la perfección. Usted tal vez mira a su pareja y diga: pues yo creo diferente. ¿Amén? Pero aún así, si usted cree diferente, la palabra de Dios dice que Él nos creó a su imagen, a su perfección, que Él sopló su aliento de vida, su espíritu está en nosotros. Cuando Él dice esas palabras, cuando describen que Él sopló, no es algo que nomás simplemente sopla como cuando nosotros soplamos a alguna cosa. La palabra, la verdad es cuando dice esta frase, dice es que un aliento de su más íntimo, de su corazón, de sus entrañas, salió de Él. En otras palabras, cuando usted miró a su esposa por primera vez y suspiró, ¿sí? Cuando usted miró a su esposo por primera vez, o que el esposo le habló por primera vez, me habló, por fin me habló. Ese suspiro, ese es de lo más, dentro de lo más sentimental que uno puede tener, de lo más íntimo que uno puede dar, esa clase de suspiro. ¿Qué le dice el esposo cuando se casaron? El primer día que te vi, se me fue el aire. ¿Ven? Y esa clase de suspiro es de lo más íntimo, desde el corazón, algún sentimiento. Esa clase de soplo es el que Dios dio a usted y a mí. Que cuando lo formó, dijo, salió y entró al ser humano.
Cuando lo creó, vio toda la perfección, vio su arte, lo más íntimo, lo más especial que había creado. Y dio ese suspiro hacia el ser humano. Todos perfectos, toda la perfección, todos con un plan. Pero el enemigo entró por Adán y Eva y empezó a contaminar al ser humano. Ahora, lo que quiero decir con esto es que cada uno tenemos un carácter. Cada uno tenemos planes en nuestras vidas. Cada uno nos dirigimos de cierta manera. Unos son fuertes de carácter y otros son sensibles en carácter. Algunos son hábiles para hablar y a otros tartamudan o les es difícil y tienen que practicar el mensaje del domingo desde el lunes hasta el domingo, como yo. Tenemos que practicarlo. No es muy fácil de hablarlo, de expresarlo. Pero todos, cada uno de nosotros tenemos habilidades y tenemos debilidades. El detalle es de que si Dios te creó a la perfección, entonces ¿por qué muchas veces tenemos que cambiar nuestra manera de ser para estar en comunicación con Dios? ¿Por qué nuestro carácter tiene que cambiar para que Dios nos use? La verdad es de que puedes usar ese mismo carácter de necedad para seguir la obra, para hacer la obra de Dios. Si eres necio y estás de acuerdo en la palabra y te aferras a la palabra del Señor, yo creo que Dios te va a bendecir por ese acto. Muchos nos gusta hablar. El detalle es que muchos hablamos fuera de la voluntad de Dios, lo que está en la palabra de Dios. Ahora, a los que nos es hábil de hablar, ¿se imagina cuánto daño podría hacer para el Evangelio si hablara la palabra de Dios? Lo que estoy diciendo es muchas veces nuestro carácter nos puede servir y podemos ser un vaso útil para el Señor, siempre y cuando entendemos que nuestro carácter debería estar alineado o estar en la voluntad del Señor. Muchos pensamos, pues Dios ya no me puede cambiar. Yo soy así de esta manera. Si llego al Señor, no voy a poder cambiar. El Señor ha cambiado a gente, sí los ha cambiado, pero su carácter sigue igual. Si eres una persona celosa, ser celosa para las cosas del Señor. Yo creo que Dios te va a bendecir por eso. ¿Amén? Si eres una persona terca, ser terco para hacer la obra del Señor. Que se haga la voluntad de Dios. Aférrate a la voluntad de Dios. Aférrate a las bendiciones de Dios. Amén. Yo creo que ese es el clase de cambio que Dios trae a la persona. No literalmente que una persona que es bravo ya no es bravo cuando viene el Señor. Es una persona brava, es una persona fuerte, pero para las cosas del Señor. Y la verdad es que la palabra de Dios habla de diferentes talentos y diferentes trabajos para el Señor. Y yo creo que esos son. Que cada uno ocupa de cada persona. Tal vez usted ocupe de unas cosas que yo puedo hacer, que usted no puede hacer. Y así nos anivelamos. Tal vez yo ocupe de usted lo que yo no tengo. Y así podemos llevar todos juntos a ser el cuerpo del Señor y llevar el Evangelio. Tenemos que entender esto de que Dios nos hizo a la perfección, con nuestro carácter, así como estamos. Pero tenemos que usar eso mismo para el reino del Señor. Tenemos que usar eso mismo para bendecir al Señor. Eso es de herencia. Sí, tal vez sí. Pero simplemente porque eso ya viene de herencia, pues mi papá es de esta manera, y mi tatarabuelo, mi abuelo también de esa manera, así yo voy a hacer siempre. No necesariamente tiene que ser de esa manera. Esto es lo que pasó con este rey. Si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 2. Si gusta poner su listón ahí, vamos a regresar a este versículo clave. Pero ahorita vamos a Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 2. Habla sobre este rey joven, Amasías. Y dice que este rey Amasías era la cuarta generación del rey David.
antes de entrar a las tierras prometidas, obviamente las tierras ya estaban conquistadas por otra gente. Cuando Moisés, antes de entrar a las tierras prometidas, Moisés les dejó muy claro al pueblo de Israel: cuando entremos y poseemos, vamos a tener que destruir todo lo que ellos tienen. Entonces, todo lo que es contra de la voluntad de Jehová, tendremos que destruirnos y apartarnos de esas cosas. El pueblo de Israel entró y hizo tal como es. El rey David empezó a reinar, empezaron a servir al Señor. El rey Salomón empezó a servir al Señor, pero no muy bien. Y el hijo de David, de Salomón, el tercer rey, también no muy bien. Empezó a traer otras doctrinas, empezaron a traer otros dioses al pueblo de Israel. Las guerras, ya no había paz, había guerras en ese pueblo. Ya no estaban cómodos, pero tenían sus dioses, tenían cosas estorbándolos. Hasta que entró este rey Amasías. Amén. En este versículo dice, en el 14, dice: en el año segundo de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, comenzó a reinar Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. El versículo 2 dice: cuando comenzó a reinar, era de 25 años y 29 años reino de Jerusalén. ¿Cuánto? Y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Versículo 3 dice: y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no como David su padre hizo, conforme a todas las cosas que habían hecho Joás su padre. En otras palabras, aquí en estos versículos podemos ver a este rey que empezó a ver la historia de Israel, empezó a ver las bendiciones cuando tenían victoria tras victoria sobre su tatarabuelo, parece que era el rey David. Empezó a ver todas estas bendiciones. Y luego empezó a ver su vida ahorita. Empezó a ver lo que los papás le habían dejado. Y no estaba muy conforme con esto. No le pareció. Y dice en este versículo 3 que dice que él hizo lo recto delante del Señor. Hizo una junta con su mamá y le dijo: ¿sabes qué? Tenemos que cambiar nuestra manera de adorar a Dios. Tenemos que sacar todos los dioses que están en los templos, sacar todos y meter a Jehová una vez más. La mamá trató de hablar con él y de reaccionarle: hey, pero así lo hemos hecho. Esto así lo hacía tu papá. Esto así lo hacía tu abuelo. Así, de esta manera tú también lo tienes que hacer. Él sabía quién era Jehová y dijo: tenemos que cambiar. Cambió para bien. No aceptó su descendencia, no aceptó simplemente porque ya viene de descendencia, no significa que tienes que estar en ese lugar. En otras palabras, esa adicción, tal vez lo que tengamos, tal vez estemos en una situación, y si mi papá lo tenía, o si mi mamá tenía esa misma enfermedad, yo también la tengo que tener. Eso no es verdad. Si mi mamá o mis padres se divorciaron, yo también me tengo que divorciar también. Eso ya viene. O si en mis descendencias, mi familia ya viene que hace esas cosas, yo también ya estoy designado a hacer eso también, igual lo mismo. No necesariamente es eso. Usted tiene la autoridad, usted tiene la decisión hoy de cambiar su vida, de aceptar una nueva vida en Jehová. Dice que este rey empezó a adorar a Jehová. Tanto fue su cambio, su ajuste que hizo su vida, en su reinado, que duró 29 años reinando. Pero no solo eso, dice que todo el tiempo que él estuvo de rey, estuvo en paz. Y no nomás solamente que estuvo en paz, pero todas las naciones, todos los pueblos que estaban alrededor de él, no quisieron ni aún levantar un dedo para atacar a ese pueblo de Israel, porque sabían que una vez más tenían a Jehová en medio de ellos. Venían otros pueblos, venían otros
tratando de conquistar otros países, tratando de conquistar, trataban de aliarse con los vecinos y decían, vamos a atacarles, vamos a conquistar esa tierra. Los vecinos sabían muy bien quién era Israel. Decían, ¿saben qué? Si ustedes, ya sé que vienen de lejos, ya sé que tienen un gran plan, sabemos todo, pero ¿saben qué? Si ustedes quieren atacarnos, no cuenten con nosotros, ustedes intenten. Tanto fue el respeto simplemente por ajustarse, por cambiar, en no aceptar y aceptar una nueva vida en Jesucristo. No tienes que aceptar tu vida como estás hoy, simplemente porque viene de descendencia. Podemos cambiar nuestra vida en este momento, siempre y cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Muchas de las veces echamos la culpa a la descendencia o porque así viene, pero la verdad es de que es uno mismo el que sí quiere cambiar o no quiere cambiar. Y eso está en Reyes capítulo 5 versículo 13, en Segunda de Reyes, el versículo clave. Hablamos de este hombre de Naamán. Este era un general de los ejércitos muy respetado. Naamán tenía poder, fuerza, autoridad, pero tenía una enfermedad, tenía la lepra. Y estaba una joven, parece que en el versículo 3, estaba una joven, una criada, esclava o cautiva, que se trajeron del pueblo de Israel. Y esta joven le dice a su señora, a su sierva, a su señora, le dice que mi siervo, mi señor, vaya con el profeta en Israel. Él le puede ayudar. La esposa le dice a Naamán que vaya. Naamán prepara sus carros, prepara su equipo y le dice al rey. El rey le manda cartas para que el rey de Israel supiera que iba uno de sus generales. Al llegar allí, dice que Eliseo supo que Naamán venía. Él ya sabía. Entonces Eliseo manda a su siervo y dice, encuentra a Naamán, encuéntralo ahí en medio camino antes de que ni pase. Y nomás dile que se vaya y se zambuta 7 veces al río Jordán. Este siervo va, encuentra a Naamán, lo para y le dice, ¿sabes qué? Mi siervo Eliseo ha dicho que vayas y te zambutas 7 veces al Jordán. Recuerden, esta es una persona poderosa, una persona que tiene lo mejor de lo mejor, una persona de que si hay orgullo, él bien lo podía tener. Tenía todo. Es una persona que el orgullo lo podía expresar muy fácilmente. Y esto es lo que pasó con este hombre. Dice que se desanimó, escuchó, se desanimó, se dio la media vuelta y dijo, yo no voy a ir para allá. Hay mejores ríos, aguas claras allí donde yo vivo. Tengo aguas mejores, tengo ríos mejores donde yo vivo. ¿Por qué yo no puedo ir para allá mejor? Simplemente el orgullo le estaba ganando. Ahí en el versículo clave que leímos, sus criados empiezan a decirle de esta manera. El versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? Déjenme hacerle esta pregunta a cada uno de ustedes, y no me la tienen que contestar, pero ¿qué tan grande cosa Dios le ha pedido a su vida? ¿Qué cosa tan grande Dios le ha pedido para que le sirva? Para que le sea fiel, para transformar su vida, para poder bendecirlo. Yo sé que cada uno de nosotros sabemos qué es lo que Dios pide de nosotros, pero lo que es la pregunta verdadera es, ¿verdaderamente vale la pena en no hacerlo? ¿Verdaderamente vale la pena en seguir viviendo su vida y no hacer lo que Dios le pide? ¿Verdaderamente prefiere vivir en ese estanque o vivir en esa clase de vida que lleva simplemente por no hacer lo que Dios le pide?
¿Vale la pena perder su bendición? ¿Vale la pena perder sus hijos? ¿Vale la pena perder su ministerio simplemente porque no puede ser una cosa? Ahora se imagina si Dios le pidiera algo grande. Yo ahorita no tengo hijos y no tengo familia ahorita, pero a mi abuelo Dios le pidió que le sirviera. No quiso muy bien, pero cuando Dios le habló una vez más, le pidió un hijo. ¿Cuántos estuvieran dispuestos a dar su hijo por el evangelio? Eso es una cosa grande. Eso es una cosa que tal vez yo no quisiera. Prefiero decir perdón a una persona que dar mi hijo por el ministerio, o para que yo agarre la onda, se puede decir de esta manera. ¿Cuántos o qué cosa tan grande usted haría para que agarrara o entendiera que Dios quiere trabajar en su vida? ¿Qué estuviera dispuesto a dar usted? El detalle es de que las cosas pequeñas no podemos hacer. No podemos simplemente decir un perdón. No podemos decir un Dios te bendiga. No podemos tal vez ni dar una sonrisa. Ahora, si Dios le pidiera otra cosa mayor, ¿estuviera dispuesto a darla? Muchos de nosotros pensamos, si yo estuviera en los tiempos de Jesús, yo le ayudaría a Jesús. ¿Ven? La persona que le pusieron, que le dijeron, que forzaron a ayudarle, no quiso. Y esa es una persona. Ahora la multitud, ahora si nosotros estuviéramos ahí. El detalle es de que sí, no estaba ahí cuando Jesús fue crucificado, pero lo hacemos de la misma manera hoy en nuestras vidas. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, estamos rechazando la voluntad de Dios. Estamos rechazando el evangelio. Cada uno de nosotros tenemos esa opción, tenemos esa oportunidad. Vale la pena en no hacerlo, en no hacer la voluntad de Dios. ¿Vale la pena en seguir el rencor que una persona te hizo hace 10 años? ¿Vale la pena que una persona te lastimó hace un año o un mes? Tal vez vale la pena en que sigas acordándote de eso, que afecte tu vida. Ves a la persona y rápido cambia tu manera de humor. Ves a la persona y le sacas la vuelta. Prefieres gastar 2 millas de gasolina simplemente nomás porque esa persona vive ahí en ese lugar. ¿Vale la pena ahorita la gasolina? Ahorita sí, tal vez. Está barata. No tan barata, pero está. ¿Ven? Pero cuando estaba $5 el galón, ¿valía la pena? ¿Ven? ¿Vale la pena desviarte de tu camino, de tu voluntad de Dios, simplemente porque una persona está ahí? Es algo que tenemos que tal vez pensar. De que si Dios nos pidiera otra cosa, tal vez grande, mayor, si no podemos hacer esto, podríamos soportar otra cosa mayor. Naamán dijo, ¿sabes qué, güey? Se fue al río Jordán, se metió y hizo exactamente lo que Elías le había mandado que hiciera. 2, 3, 4, nada. 5, 6, nada. Yo creo que Naamán, cuando salió de la secta, dijo, estoy saliendo más peor. El río Jordán en ese tiempo se llevaba toda la basura, todo lo que era cenagoso, era todo mal la tierra, el lodo que estaba abajo, era toda la basura que pasaba por ahí, lo peor, era lo peor. Y eso tiene una aplicación muy espiritual. Eso tiene una explicación muy espiritual. De que aún estando los ríos cristalinas, los ríos claros, aún Elías lo mandó al Jordán, a lo peor. En otras palabras, para que nosotros podamos cambiar y hacer la voluntad de Dios y pedir perdón a esa persona y olvidarnos de que una persona nos hizo mal y seguir nuestra voluntad, tenemos que regresar para atrás a la cruz. Tenemos que regresar para atrás al Calvario. Porque ahí es donde Dios pagó. Ahí es donde toda la deuda fue pagada a su totalidad. Tenemos que regresar al Jordán, a la cruz, al Calvario. Recordar
el sacrificio que Dios hizo por nosotros. De que ya no tenemos que vivir esa vida que vivimos, o llevar esa actitud que llevamos, o llevar ese rencor que llevamos, o llevar ese orgullo que llevamos. Ya no tenemos que llevarlo siempre y cuando regresamos a la cruz, al Jordán, a lo más peor, a donde todo pasa, a donde todo es llevado. Cualquier situación que usted esté enfrentando, en su carácter, su manera de ser, puede cambiar para bien si solamente se lo llevas a Jesús. Si solamente crees en la cruz y crees que puede haber un cambio por lo que Jesús hizo en el Calvario. La séptima vez, los números casi no tienen simbólicos, no simbólicos los números, o sea que tuvo que 7 veces porque esto lo demás. Pero el 7 es perfección. 7 es el número de Dios. La séptima vez dice que se levantó y estaba totalmente limpio y sano. La perfección de Dios. Es de nosotros mismos si queremos queremos cambiar o no. En otras palabras, si queremos tomar, es de nosotros mismos hacer la decisión para que Jesús haga el cambio en nuestras vidas. Eso es lo que pasó con un primo. Él fue criado en el Evangelio. Salió de la high school, tenía como unos 19 años, 20 años. Sabiendo el Evangelio, este varón se empezó a meter con una persona, con ya hijos, y empezó a vivir con esta persona. Se juntaron. Estaban viviendo fuera del matrimonio. Tanto fue así que él sabía que estaba en su mal. Se metió, se quedaba en esa casa, estaba viviendo con esa persona, y a mí me tocó conocerla también. Duró bastante tiempo, pero él decía que su vida era un infierno vivir en esa clase de vida. Tanto fue así de que los últimos años que estuvo allí, los últimos momentos, él dormía en el sofá, porque lo maltrataban, se hablaban mal, se maltrataban verbalmente. No era lo que Dios quería para su vida. Un día él recapacitó, una noche, y dice este hombre que se hincó y empezó a adorar a Dios y pedirle perdón por lo que estaba haciendo. Dice que él sintió y que Dios le habló: si tú te metiste a eso, tú también puedes salirte de eso. O sea, en otras palabras, tú tienes que tomar una decisión y salir de eso mismo. Los planes de Dios para nuestras vidas son planes para bien, para bendecirnos. Él tomó la decisión y salió de ese lugar. La mujer empezó a hablarle una vez más: regresa. Empezó a hablarle bien, todo va a cambiar. Y él dijo no. Empezó a involucrarse más, en centrarse más a Dios. Tanto así que Dios lo empezó a usar. Ahorita ya tiene una iglesia, está ministrando una congregación. Y no solamente eso, ya tiene 1 año de casado bien con su esposa y su familia. Los planes de Dios son más perfectos, son para bien, para bendecirnos cada uno de nosotros. Nosotros tenemos planes y es bien, está bien. Pero asegúrense, vale la pena los planes de uno de hacer, o vale la pena, o es mejor los planes de Dios para nuestras vidas. Recuerden, Dios nos creó a cada uno de nosotros. Él sabe nuestro bien y nuestro mal. Él sabe tus habilidades y Él también sabe tus debilidades. Él conoce tus fuerzas y también conoce tu debilidad. Por último, Hechos capítulo 26, versículo 28. Pablo empieza a predicar y se encuentra con un juez. Este juez llamado Agripa. El juez, en el versículo 26, el primer versículo, este capítulo está muy bonito porque este capítulo 26 es el testimonio de Pablo. Pablo predicando su testimonio. Y el juez le dice: ¿sabes qué, Pablo? Te voy a dar la oportunidad de que tú mismo te defiendas. Pablo empezó a defenderse, pero Pablo no empezó a decir: ¿sabes qué? Hicieron mal, hicieron todo lo demás. Él dio su testimonio.
Pablo empezó a dar el testimonio de cómo Dios lo alcanzó, en qué clase de persona era antes y qué clase de persona es ahora. Tanto sí fue el testimonio que fue tan poderoso que fíjense lo que pasó en el Hechos capítulo 26, versículo 28. Capítulo 26, versículo 28. Voy a leer el 27, dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Le hace la pregunta. Yo sé que crees. 28 dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano, dice. Por poco me convences a ser cristiano. ¿Sí? ¿Sí es lo que dijo? Dice Pablo, el 29. Quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueses hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. En otras palabras, ok, Josué, yo sé que no tengo que aceptar mi descendencia. Okay. Ahora ya me estás diciendo que yo tengo que cambiar, yo tengo que perdonar a todos los demás. Y yo sé que si hago eso, las bendiciones de Dios van a venir a mi vida y voy a vivir un poquito más libre. Si solamente lo suelto, si lo dejo, si se lo entrego al Señor, voy a estar más liviano. Tal vez algunos piensen de esta manera. Tal vez algunos están entendiendo la palabra del Señor, que lo que Dios quiere que cambien o suelten de su vida, que cambie su carácter, lo que debemos de hacer. Pero muchos, y no somos muchos, van a ser como este juez Agripa. Por poco me convences, Josué, la palabra, pero voy a salir con el mismo rencor esta noche. Con el mismo odio voy a salir esta noche. Con la misma mentalidad voy a salir esta noche. Yo no puedo pedir perdón. Yo no puedo hacer esto. La palabra de Dios es fiel. Y mientras vivamos, hay esperanza. La palabra de Dios dice que Naamán puso a un lado su orgullo y recibió la sanidad en su vida. La palabra nos enseña que simplemente si haces un ajuste, si haces un cambio en tu vida, puedes traer paz para tu vida, para tu familia. Siempre y cuando nosotros tomamos el primer paso hacia el Señor. Y no quiero convencer a nadie, nomás simplemente quiero darles la palabra del Señor y que ustedes escuchan la voluntad de Dios en su vida. Si Dios le dice esta tarde que pasen y entrégale ese rencor, ese error, esa falta que tal vez le dio a su esposa, tal vez le falló a su esposa, tal vez su esposa le falló al esposo. Si Dios en esta mañana, en esta tarde le está pidiendo que lo entregues, que lo dejes ir, que pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tu esposo, pídele perdón a tu hermano, a tu hermana. Si Dios te lo está pidiendo en tu corazón, haz como Naamán. Pon a un lado tu orgullo y deja que Dios haga la obra. Haz como el rey. Hay que hacer cambios en nuestras vidas para tener paz y la bendición de Dios en nuestras vidas. Agripa, casi por poco me convences. Déjame decirle, por poco o por mucho, lo que dijo Pablo, si no lo hacemos, perdemos o hacemos a un lado la bendición de Dios para nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Sigan orando por los ministros, sigan orando por los pastores, que Dios los siga usando en gran manera. Amén. Dios bendiga. Vamos a venir un momento al altar, hermanos, vamos a orar, Señor, sabiendo, hermanos, que hemos escuchado la palabra del Señor y que quizás, que nos pide un ajuste en nuestra vida, que ajustemos nuestra vida y, hermanos, y que hagamos la voluntad de Dios. Lo que usamos para perjudicar la obra de Dios, usarlo para bendecir la obra del Señor. Hermano Eugenio, pasa para acá y le doy una oración al Señor en esta hora. A los ministros, ayúdenos a orar por el pueblo de Dios y vamos a poner todo en las manos del Señor.